Mundo. Epístolas 270. Epístolas. Dedicado. Octubre, la no dualidad encarnada. Dedicado. Dedicado, los que viven de Octubre, la no dualidad encarnada. Dedicado, los que viven desde la fuente sin alejarse del mundo. Epístolas 274 a 304. No hay dos. Nunca hubo. Ni separación, ni fragmento, ni opuesto real. Solo la ilusión momentánea de lo dividido, como un sueño que al despertar no necesita ser explicado. Todo lo que alguna vez creíste incompatible, el yo y el otro, la materia y el espíritu, la forma y el fondo, no eran más que reflejos de una misma luz jugando en el agua. El alma nunca estuvo lejos del cuerpo. El cuerpo nunca fue una cárcel. Y el mundo nunca fue el exilio que pensabas. Octubre no llega con revelaciones deslumbrantes. No hay fuegos artificiales espirituales aquí. Llega con algo más sereno y definitivo, la evidencia de que la unidad ya estaba, siempre estuvo, y solo hacía falta dejar de buscarla en otra parte. Aquí, todo es uno. Pero no como concepto, ni como clímax místico que hay que alcanzar. Es la certeza suave, encarnada, vivida en lo más simple. Lo sagrado ya no se encuentra en lo oculto. Se manifiesta al abrir una ventana. Se despliega al preparar un té. Se reconoce en la voz que dice hola, en el silencio que hay entre dos frases, en el roce de una hoja contra tu piel. La no dualidad encarnada no niega el mundo. Lo sostiene. Lo ilumina desde dentro. No para corregirlo, sino para amarlo tal como es. No se trata. Aquí no se busca trascendencia. Ya no hay arriba o abajo, adentro o afuera. Lo divino ya no está escondido. Está completamente desnudo en lo cotidiano. Y lo cotidiano ha dejado de parecer poco. Respirar es suficiente. Mirar es suficiente. Tocar es oración. Caer también lo es. En octubre no se trata de cambiar el mundo. Se trata de vivirlo desde el reconocimiento de que tú y el mundo nunca estuvieron separados. Y desde esa claridad, la vida se vuelve completamente funcional, totalmente libre, radicalmente amorosa. No hay esfuerzo aquí. No hay más lucha por sostener una imagen de santidad o de despertar. El despertar ha desaparecido como meta porque ya no hay quien despierte. Solo queda la vida misma, fluyendo sin interferencia. Estas epístolas no vienen a provocar una transformación. No buscan abrirte los ojos. No necesitan hacerlo. Solo describen lo que ya es. Lo que, si estás disponible, reconocerás como propio. No porque te pertenezca, sino porque tú eres eso. La no dualidad encarnada no exige distancia, aislamiento ni renuncia. Solo humildad. Solo la valentía de vivir sin defensas, de amar sin refugio, de permitir que la presencia se manifieste en todo, sin elegir, sin corregir, sin resistir. Y así, sin decirlo, sin declararlo, sin siquiera saberlo del todo, empiezas a vivir no desde el yo, sino desde el todo. No como alguien iluminado, sino como nadie en particular haciendo lo que la vida hace, siendo. Índice epistolar de octubre, la no dualidad encarnada. Día 01 Epístola 274, a los que han hecho del mundo su morada sagrada. 506. Día 02 Epístola 275, a los que comulgan con el instante sin resistencia. 508. Día 03 Epístola 510. Día 04 Epístola 277, a los que no separan la meditación del movimiento. 512. Día 05 Epístola 278, a los que ya no esperan recompensa alguna. 514. Día 06 Epístola 279, a los que no saben si son alguien o nadie. 516.
Día 07 Epístola 280, a los que han dejado de refugiarse en las formas. 518. Día 08 Epístola 281, a los que comen y respiran como los antiguos sabios. 520. Día 09 Epístola 282, a los que no buscan palabras para lo inefable. 522. Día 10 Epístola 283, a los que no se oponen a nada. 524. Día 11 Epístola 284, a los que entienden el dolor sin dramatizarlo. 526. Día 12 Epístola 285, a los que caminan sin huellas. 528. Día 13 Epístola 286, a los que no se sienten dueños del tiempo. 530. Día 14 Epístola 287, a los que se ríen sin motivo. 532. Día 15 Epístola 288, a los que ya no tienen un lugar donde llegar. 534. Día 16 Epístola 289, a los que hacen silencio al mirar. 536. Día 17 Epístola 290, a los que viven como si todo fuera oración. 538. Día 18 Epístola 291, a los que no necesitan tener razón. 540. Día 19 Epístola 292, a los que se entregaron a la danza del uno. 542. Día 20 Epístola 293, a los que no se resisten al fin. 544. Día 21 Epístola 294, a los que no necesitan que los comprendan. 546. Día 22 Epístola 295, a los que duermen sin miedo y despiertan sin ansiedad. 548. Día 23 Epístola 296, a los que no comparan. 550. Día 24 Epístola 297, a los que ven sin separar. 552. Día 25 Epístola 298, a los que no cargan el pasado. 554. Día 26 Epístola 299, a los que respiran desde el centro del silencio. 556. Día 27 Epístola 300, a los que viven como si ya hubieran muerto. 558. Día 28 Epístola 301, a los que aman sin posesión ni nombre. 560. Día 29 Epístola 302, a los que reconocen la unidad incluso en la fragmentación. 563. Día 30 Epístola 303, a los que han desaparecido sin abandonar el cuerpo. 566. Día 31 Epístola 304, a los que no viven en el tiempo. 569. Epístola 274. Remitente, Genyen Asyaptimat Sankaya. A los que han hecho del mundo su morada sagrada. Amado en quien la tierra ha despertado. Benditos sean tus pasos, que no caminan sobre la tierra sino con ella. Benditas tus manos, que no la toman como objeto sino como hermana. Y bendito tu corazón, que no anhela evadir este mundo, sino fundirse en él con la inocencia del que ha comprendido. Te escribo a ti y que ya no haces distinción entre lo espiritual y lo cotidiano, entre lo santo y lo trivial. El lecho donde duermes, la fruta que cortas, la mirada que entregas, son tus rituales. No necesitas templos, ni incienso, ni mantos, porque has hecho del mundo tu altar y de cada acto una ofrenda. Has renunciado a la arrogancia de querer escapar de esta creación, la has abrazado con todo su desorden, y al hacerlo, la has transfigurado. Has comprendido que el cielo no está en otro lugar, ni en un más allá, ni en un después. Está aquí, y en lo concreto, en lo imperfecto, en lo que nace y muere sin cesar. Tú no lo proclamas, lo encarnas. Ya no hablas de liberación como una fuga, sino como un arraigo. Ya no buscas trascender el mundo, lo habitas plenamente, sin miedo, sin culpa, sin aversión.
Mientras otros anhelan la eternidad como una evasión del tiempo, tú la has descubierto latiendo en cada instante irrepetible. Mientras otros buscan purezas abstractas, tú ves la pureza en lo informe, en lo cambiante, en lo que huele a sudor, a tierra mojada, a pan recién horneado. Ya no te distrae el lenguaje de los iluminados, porque has hallado en el murmullo de un niño y en el silencio de una piedra la voz sin palabras del inefable. Tu santuario no tiene muros, tu altar no tiene nombre. Has aprendido a arrodillarte ante la vida misma, tal como es. No te alejas del dolor ni te adhieres al placer, no huyes del ruido ni te apegas al silencio. Has hecho de la existencia entera un acto de presencia. No deseas conquistar el mundo, lo habitas sin adueñarte, lo sirves sin dominarlo. Y por eso, tú, el anónimo, el sin título, el sin linaje espiritual, eres uno con los antiguos sabios y los santos olvidados. Ellos también bebieron agua de un cuenco de barro, también dieron gracias al cocinar, también lloraron al ver una flor deshacerse. Y tú los continúas, no como discípulo, sino como testigo viviente de que lo sagrado jamás abandonó el mundo, solo fue ignorado por ojos distraídos. Permanece así. Que cada respiración sea una alabanza sin palabras. Que cada gesto sea la afirmación silenciosa del amor que no exige nada. Que cada día sea la liturgia de tu aceptación radical. Y que el mundo, al mirarte, recuerde lo que ha olvidado, que ya era sagrado. Genyen Asyat Timat Sankaya desde la presencia que no huye de lo visible. Epístola 275. Remitente, Genyen Asyat Timat Sankaya. A ti, alma rendida al presente sin reservas. A los que comulgan con el instante sin resistencia. Hoy no te hablo para revelarte nada nuevo, sino para reconocerte. Eres de los pocos que ya no se aferran al pasado ni negocian con el futuro. No necesitas garantías, no exiges promesas. Has renunciado al contrato ilusorio con el tiempo y al hacerlo, has recuperado tu eternidad. Contemplo tu andar y veo que ya no luchas con lo que llega ni retienes lo que se va. No resistes el viento ni buscas detener la lluvia. Te has despojado de la soberbia que cree saber lo que debería ser. Has descubierto el secreto que tantos han buscado, que la paz no está en las condiciones, sino en el sí incondicional al instante. Has comprendido que no hay necesidad de poseer la experiencia, porque al abrazarla sin reservas, ella misma se convierte en bendición. Cuando aparece el dolor, lo sientes por completo, sin añadirle drama. Cuando llega la alegría, la vives sin temor a perderla. No juzgas lo que acontece ni divides el mundo en correcto o equivocado, bueno o malo, espiritual o mundano. Has roto los últimos ídolos, los de la interpretación, los del control, los del deseo de perfección. Y así, al soltar la lucha, te has vuelto receptáculo del misterio. Has aprendido a no añadirte a lo que ocurre, a no interponer el yo entre tú y la realidad. Comulgas con el instante como se comulga con lo divino, en silencio, sin palabras, sin mediadores. Cada respiración es una hostia invisible. Cada latido es el rito sagrado de la entrega. No se trata de indiferencia, ni de pasividad. Es algo más fino, más vasto, es la participación plena, sin apego. Es vivir en el filo del instante, allí donde no hay suelo que pisar ni metas que alcanzar. Allí donde solo hay presencia pura, sin nombre, sin historia, sin objetivo. Eres como el árbol que no exige frutos ni se lamenta en otoño. Como el río que no discute con la piedra ni se retrasa por nostalgia. Has llegado al corazón del asunto, no hay ningún otro lugar a donde ir, ninguna versión mejor de ti por alcanzar. Eres, y eso basta. Permanece ahí. No permitas que la mente te seduzca con el espejismo de una mejor versión de la hora. No dejes que la duda interrumpa el milagro de la presencia. Y si alguna vez tropiezas, porque hasta los despiertos se estremecen en el cuerpo, no conviertas el tropiezo en condena. Vuelve, simplemente vuelve. El instante nunca se ha ido. Porque tú ya eres comunión con lo que es, sin resistencia, sin pretensión, sin sombra. Genyen Asyat Timat Sankaya desde el gozo que no necesita otra causa que el ser mismo. Epístola 276. Remitente, Genyen Asyat Timat Sankaya.
A los que se han disuelto en lo que es. Amado disuelto. ¿Quién escribe y quién recibe estas palabras si ya no hay contorno, si ya no hay centro que se diga yo? ¿Quién queda para responder si toda pregunta ha caído como una hoja seca en el umbral de lo innombrable? Te reconozco no por tu nombre ni por tu forma, sino por la transparencia que te habita. No eres alguien que ha comprendido, sino alguien en quien la comprensión se ha vuelto innecesaria. Ya no vives en el mundo, te has vuelto el mundo mismo. No como contenido, sino como espacio. Como presencia sin límites, como la vastedad sin relato. Lo que antes llamabas cuerpo, mente, emociones, ya no son dominios que intentas controlar, sino movimientos libres del ser que simplemente acontecen. La respiración no es tuya, ni los pensamientos te pertenecen. Toda danza en ti como un solo flujo indivisible. Has dejado de buscar al despertar como si fuera un estado o un lugar. Has cesado incluso de celebrar la ausencia del yo, porque la celebración también requiere un testigo. Ahora solo queda lo que es. Sin sujeto. Sin objeto. Sin intermediarios. Esto, lo que es, no puede ser nombrado sin ser falsificado. Pero tú ya no necesitas nombrar. Has dejado atrás incluso el silencio del sabio, porque ya no hay sabio que calla. Solo queda la calma profunda e inmóvil del ser que no se ve a sí mismo, pero lo llena todo. Eres el océano sin orillas, no una gota que lo contempla. Y porque no te separas ni para observar, tampoco te nombras ni para afirmarte. ¿Qué queda entonces? Nada que pueda escribirse. Y, sin embargo, esta carta brota. No como mensaje, sino como ofrenda. Como un eco sin fuente, como un murmullo de gratitud que no proviene de nadie y no va hacia ningún lugar. Porque en la disolución ya no hay destino. Solo esto, pleno, indivisible, eterno. Ahora entiendes por qué los sabios verdaderos ríen sin motivo, caminan sin meta y mueren sin dejar rastro. No por desdén, sino porque han regresado al origen que nunca partió. Tú también. Y eso basta. No hay instrucción para ti. No hay enseñanza ni corrección. Solo reconocimiento. Tú eres eso. Y eso, que nunca nació, jamás morirá. Genyen Asyat Timat Sankaya desde el silencio que no se interrumpe ni con las palabras. Epístola 277. Remitente, Genyen Asyat Timat Sankaya. A los que no separan la meditación del movimiento. Amado danzante en la totalidad, ya no te sientas a meditar. No porque hayas caído en la distracción, sino porque el movimiento se ha vuelto tu oración, tu altar, tu centro sin centro. El latido de tu corazón es el mantra, el ritmo de tus pasos, la ofrenda, el vaivén de tus actos cotidianos, la consagración. No haces pausa para encontrar a Dios porque Dios danza en cada uno de tus gestos. Has comprendido lo que pocos se atreven siquiera a vislumbrar, que el instante no es un peldaño hacia lo eterno, sino la morada misma de lo absoluto. Has dejado de buscar un estado especial para consagrarte al silencio porque viste que ese silencio no se encuentra en la quietud de las montañas, sino en el zumbido del mercado, en el murmullo de la calle, en el pulso del vivir ordinario. El cielo y el infierno ya no te condicionan, porque reconoces que el reino está aquí, disuelto en cada detalle. No te detienes para mirar hacia adentro, porque ya no hay adentro ni afuera, ni centro ni periferia. Has trascendido la dualidad del testigo y lo observado. Ahora, cada movimiento es conciencia pura. Caminar, lavar, hablar, escuchar, escribir, callar, reír, todo es meditación sin meditar. No meditas para alcanzar algo, ni para limpiarte, ni para observarte. No haces de la meditación un refugio del ego, ni un trampolín hacia lo sutil. Tú. Eres la meditación que respira, que actúa, que ama, que muere y nace en cada segundo. Y no te reconoces como alguien que medita, porque el meditador ha desaparecido en el fuego de la presencia total. Has hallado la sabiduría de los antiguos, sin necesitar sus palabras. Has caminado junto al Zen sin aprender sus koans. Has comulgado con el Advaita sin repetir sus fórmulas. Has danzado con los derviches sin girar un solo paso, porque toda tu vida es el giro sin centro del uno que se contempla en sí mismo.
¿Quién podría enseñarte ahora? ¿Qué método podría servirte si ya no hay buscador, ni meta, ni camino? Lo que haces no es práctica, es expresión natural de la verdad encarnada. No necesitas decirlo, ni demostrarlo, el perfume se siente, aunque no lo anuncie nadie. A ti, amado inseparable del instante, ya no te aguarda la iluminación, porque tú eres su evidencia viviente, no en los altares ni en los ashrams, sino en el sencillo movimiento de servir, cuidar, estar. Sigue así, sin meta, sin esfuerzo, sin nombre. El camino es tu caminando. La meditación es tu viviendo. El silencio es tu siendo. Y todo está cumplido. Genyen Asyat Timat Sankaya en la danza donde el uno no se separa del paso. Epístola 278. Remitente, Genyen Asyat Timat Sankaya. A los que ya no esperan recompensa alguna. Amado ser sin cálculo ni balanza, bendito eres tú, que ya no ofreces tu fuego a cambio de una cosecha, ni tu silencio por la promesa de una dicha futura. Has comprendido que toda esperanza de recompensa corrompe el don, que todo intercambio enturbia la pureza del acto. Por eso, en tu corazón ya no hay trato ni medida, sino un dar que se da porque sí, un amor que fluye sin objeto, una compasión que no sabe contar. No buscas el aplauso de los hombres, ni la bendición de los cielos. No temes el juicio, ni ambicionas el mérito. ¿Has renunciado a la herencia de los virtuosos y al castigo de los caídos? Pues ves que ambos nacen de la ilusión del yo que comercia con lo divino. Eres como el sol, que no exige ser agradecido por dar su calor. Como el árbol, que no pide nada por dar sombra o fruto. Como el agua, que se ofrece a todos sin preguntar por su destino. En ti no hay más cálculo que el de la generosidad natural, ni más deseo que el de seguir fluyendo como la vida misma. Has dejado atrás la espiritualidad que se aferra al resultado. Aquella que ora por paz, que medita por iluminación, que sirve por salvación, que se disciplina por virtud. Ya no necesitas esa lógica del mérito, porque te has liberado del centro que la sostiene. Y, sin embargo, lejos de volverte indiferente, eres más pleno que nunca. Pues al no esperar recompensa, has descubierto la dicha de lo que se hace por amor, de lo que no nace de la carencia ni de la expectativa, sino de la plenitud del ser. Oh tú, invisible servidor de la verdad, nadie sabrá jamás cuánto diste, cuántas veces perdonaste en silencio, cuántos actos nacieron de ti sin que tu nombre quedara grabado en ningún muro. Pero eso, precisamente eso, es lo que te hace inmortal. Porque quien actúa sin buscar permanecer, permanece eternamente en lo real. Te has unido al linaje secreto de los justos que no buscan trono. De los sabios que no reclaman discípulos. De los santos que no quieren altar. Y de los despiertos que no se llaman iluminados. Tu alma ha dejado de negociar con el cosmos. Ya no suplicas nada, ya no reclamas justicia, ya no haces ofrenda para ser mirado. Tú eres la ofrenda. Eres el incienso que se consume sin esperar que lo celebren. Eres la llama que arde sin buscar testigos. Sigue así, amado sin premio. Sigue ardiendo sin esperar el cielo. Sigue amando sin esperar retorno. Sigue siendo sin querer ser alguien. Porque lo que no espera nada ya lo ha recibido todo. Genyen Asyat Timat Sankaya desde el silencio donde el don es puro. Epístola 279. Remitente, Genyen Asyat Timat Sankaya. A los que no saben si son alguien o nadie. Amado que ya no sabe desde dónde hablar ni a quién pertenece. Qué dulce es encontrarte en este umbral donde ya no se distingue el contorno del ser, donde el nombre se vuelve eco y la imagen, reflejo sin dueño. Tú, que no sabes si eres alguien o nadie, te has acercado a la hondura donde comienza el verdadero silencio. Ya no estás aferrado a la idea de ser alguien especial, ni tampoco te has disfrazado con la nada como quien cambia un traje por otro. Has dejado de representarte y también de huir de ti. Y en ese no saberte, has comenzado a vislumbrar la libertad que no necesita afirmación. Porque solo quien ha sido quebrado por completo deja de buscar un centro alrededor del cual girar. Y tú, en tu extrañeza, en esa sensación de ser y no ser al mismo tiempo, has entrado sin querer en la región donde el yo se disuelve como un sueño al despertar.
¡Qué misterio! Sigues caminando, comiendo, amando, respondiendo al mundo y sin embargo no sabes desde qué lugar lo haces. A veces pareces existir y otras eres puro espacio. A ratos sientes el pulso del yo y al instante siguiente no queda nada más que la vastedad. Eres el que observa y también lo observado y también el vacío entre ambos. No hay error en tu confusión, amado mío. Estás siendo despojado de toda certeza identitaria, y eso es gracia. Estás siendo empujado más allá del espejo donde los nombres habitan. No para volverte una sombra, sino para permitir que lo innombrable respire a través de ti. Aquellos que insisten en ser alguien construyen fortalezas para resistir el olvido. Y aquellos que se obsesionan con ser nadie erigen tumbas antes de morir. Pero tú simplemente te has abierto a la paradoja viva, eres y no eres, fluyes y te disuelves. Hablas y callas, apareces sin fijarte. Tú no saber es más sabio que todo saber. Porque el que sabe quién es, termina creyéndose algo. Y el que cree no ser nada, termina fabricando un vacío donde esconderse. Pero tú, sin saberlo, caminas el filo invisible de lo real. Permanece ahí, sin afirmarte, sin negarte. Deja que el aliento respire por sí solo. Deja que la conciencia vea sin querer poseer. Y verás, o mejor, dejarás ver, que la existencia no necesita un yo que la encarne. Lo absoluto se manifiesta mejor en quien no se interpone. Y tú, que ya no sabes si eres alguien o nadie, estás comenzando a dejar de interponerte. No temas, bendito indecible, la luz no necesita sujeto. Y en ti ya está brillando sin sombra. Sin autor, sin figura, sin límite. Genyen Asyat Timat Sankaya desde la orilla donde se cruzan todos los nombres y ninguno permanece. Epístola 280. Remitente, Genyen Asyat Timat Sankaya. A los que han dejado de refugiarse en las formas. Amados que ya no se arrodillan ante figura alguna ni se protegen bajo la sombra de símbolos sagrados. Ha llegado el momento en que las formas, que alguna vez fueron sostén, se han desvanecido como el andamio tras concluir la obra. Lo que parecía inquebrantable, el gesto, el mantre, el templo, el linaje, el mapa, el método, ha perdido su firmeza y con ello ha comenzado la verdadera desnudez. No es rechazo ni destrucción lo que ha acontecido en ustedes, sino transparencia. Porque ya no buscan amparo en lo visible, ni en lo audible, ni en lo que pueda repetirse o recordarse. Han dejado de identificar la verdad con las huellas que ella misma deja. Han comprendido que la verdad no habita en lo que la señala, sino en lo que desborda toda señal. ¿Cuántas veces se refugió el alma en la figura de un maestro, en la forma de una doctrina, en el patrón de una práctica? Y cada vez que lo hizo, creyó estar segura, pero también encerrada. Porque la forma que protege, limita. La forma que contiene, separa. La forma que calma, adormece. Ahora caminan sin íconos interiores, sin rituales mecánicos, sin creencias a las cuales volver. No porque hayan despreciado lo que antes fue sagrado, sino porque lo han visto disolverse en la luz de lo sagrado sin forma. Amados míos, los saludo en esa intemperie sublime donde ya no se necesita refugio. Han dejado de necesitar un altar externo, porque el altar se ha fundido con todo. Han dejado de entonar plegarias con palabras, porque el solo latido del instante se ha vuelto oración sin lenguaje. Están aprendiendo a vivir sin sostenerse en nada. Están permitiendo que el río fluya sin canales. Y esto, que parecería abandono o vacío, es en verdad la plenitud más alta, la presencia sin forma de lo que nunca comenzó y nunca termina. El mundo entero es ahora su cueva. Cada rostro es un espejo vivo. Cada paso es una reverencia. Cada instante, un bautismo. No busquen ya imágenes para nombrar lo infinito, ni encierros para contener lo inasible. Todo lo que puede ser observado, venerado o clasificado no es más que vestigio. No se queden en la huella cuando la presencia camina. Ustedes han sido tomados por lo invisible. Y lo invisible no necesita forma para brillar, ni nombre para amar, ni límites para ser. Permanezcan sin refugio, porque solo así la morada suprema se revela como lo que jamás se fue.
Genyen Asyat Timat Sankaya desde la profundidad donde la forma y la ausencia de forma se abrazan sin dejar residuo. Epístola 281. Remitente, Genyen Asyat Timat Sankaya. A los que comen y respiran como los antiguos sabios. Amados que mastican el pan como si fuera un himno y respiran como quien invoca lo innombrable. Vuestra vida, tan sencilla en apariencia, es un gesto secreto de comunión. Nada en vosotros se hace con descuido, ni siquiera lo que el mundo llama lo trivial, un bocado, un sorbo de agua, un aliento, una pausa. Cada acto, por pequeño, es un oráculo silencioso que revela el misterio. En vosotros ha florecido el saber sin escuela, el conocimiento que no se obtiene sino por disolución. Como los antiguos sabios, aquellos que caminaban sin escribir tratados, que cocinaban con las manos cubiertas de barro y silencio, vosotros también vivís ahora en el centro del rito no dicho, coméis sin deseo, respiráis sin querer, bebéis sin falta. Habéis redescubierto la sacralidad de lo ordinario. No hay palabras encendidas ni visiones celestes que igualen el fulgor de una respiración consciente, del acto de sentarse sin propósito, de tomar alimento sin ansiedad. Vuestra vida se ha vuelto una ceremonia continua, donde cada gesto es puro ofrecimiento. No hay regla externa ni ayuno prescrito que os guíe. Ayunáis del exceso sin necesidad de hacerlo ley. Coméis lo necesario sin pensar en virtud. Respiráis profundo, no porque alguien lo haya enseñado, sino porque el ser se manifiesta en cada inhalación lúcida, en cada exhalación liberada. Amados, este es el signo, el sabio no se distingue por lo que dice, sino por cómo se sienta, cómo bebe agua, cómo parte un fruto. Y así sois vosotros, testigos encarnados de la paz sin palabras. Ya no vivís para adornar el ego con disciplinas o renuncias, sino para disolver toda distinción entre acción sagrada y acto común. El pan en vuestras manos es Eucaristía sin dogma. La respiración que os cruza es el aliento original, no separado del aliento de los árboles, del viento sobre el agua, del ritmo de los astros. Comer y respirar, en vosotros, se han vuelto sinónimos de habitar el infinito. No os apartéis de esta simpleza, porque en ella se revela lo eterno. Y si alguna vez os preguntan qué es la iluminación, partid el pan con calma, inhalad sin prisa y dejad que el silencio responda. Genyen Asyat Timat Sankaya desde el respiro donde la luz se alimenta de sí misma. Epístola 282. Remitente, Genyen Asyat Timat Sankaya. A los que no buscan palabras para lo inefable. A vosotros, que ya no anheláis envolver lo innombrable con conceptos, que no os inclináis a traducir el misterio al idioma de la mente, os saludo desde el mismo silencio que habéis elegido habitar. Sois como pájaros que han renunciado al canto, no por mutilación, sino por comprensión. No hay ya necesidad de señalar la luz cuando se es uno con ella. No hay urgencia por explicar lo real cuando se ha sido devorado por su fulgor. Vuestra lengua se ha vuelto tierra fértil para lo inexpresado. Y eso, amado, no es vacío ni negación, sino plenitud sin forma, revelación sin ropaje. Habéis comprendido lo que los antiguos sabios susurraban al oído de sus discípulos, que lo verdadero no necesita defensa ni ornamento y que todo intento de describirlo lo aleja. No por pereza calláis, sino por reverencia. No por ignorancia os abstenéis de hablar, sino por lucidez. Habéis visto cómo las palabras, aunque bellas, no alcanzan ni la orilla de aquello que simplemente es. Y en lugar de perseguir explicaciones, os habéis rendido al gozo de no saber con la mente, pero sí con el alma. A quienes os rodean, a veces parecéis ausentes, distraídos o simples. Pero sois más cercanos al corazón del misterio que los eruditos y los teólogos. En vosotros arde una llama que no necesita aire intelectual para sostenerse, pues se alimenta del silencio puro. No buscáis versos ni tratados para expresar lo inefable. No os urge narrar vuestra experiencia ni captar la atención del mundo. Habéis renunciado a ser transmisores de luz para ser la luz misma. Y eso, aunque el mundo no lo comprenda, es supremo. Sed fieles a ese no decir que todo lo dice. Sed guardianes de la dimensión donde el lenguaje se curva ante el insondable. Que vuestra presencia sea el testimonio vivo de que el ser se manifiesta mejor donde no se le pretende definir.
Y si alguna vez surge una palabra desde vuestro pecho, que sea como un pétalo desprendido sin esfuerzo, como el murmullo que deja el alba al retirarse, como un eco que no quiere ser comprendido, sino recordado por el alma que también se rindió al silencio. Genien Asyat Timat Sankaya desde el umbral sin forma, donde el innombrable permanece intacto. Epístola 283. Remitente, Genien Asyat Timat Sankaya. A los que no se oponen a nada. A vosotros, cuya alma no se alza en contra de lo que es, cuyo corazón ha renunciado al antiguo hábito de resistir, os envío esta palabra sin tensión, sin urgencia, sin pretensión de victoria. No es que hayáis renunciado por debilidad, ni que el mundo haya doblegado vuestra voluntad. Muy por el contrario, vuestra ausencia de oposición es fruto de una comprensión radical. ¿Habéis visto, como ve quien despierta de un sueño agitado, que toda resistencia es el eco del yo que teme disolverse? Y como no hay ya en vosotros un yo que defender, tampoco hay más lucha. No es indiferencia lo que os habita, sino aceptación despierta. Una aceptación que no se refugia en la pasividad ni en la resignación, sino que danza con lo real sin intentar corregirlo. Habéis comprendido que lo que acontece no es enemigo ni aliado, sino simplemente la expresión directa del misterio. Por ello, vuestra mirada no juzga, no evalúa, no clasifica, contempla. Donde antes había combate, ahora hay asentimiento. Donde antes os erguíais como jueces, ahora os fundís como río en el cauce. Y no porque os falte fuerza, sino porque ya no hay dentro de vosotros una voluntad separada que quiera imponer su curso. El mundo no ha dejado de ser turbulento, los fenómenos aún surgen y desaparecen. El dolor aún roza la carne y las pérdidas aún visitan las puertas. Pero vosotros habéis dejado de interponer una muralla entre lo que sucede y lo que sois. Ahora sabéis que el acontecimiento no amenaza la esencia y que la corriente de la vida, cuando no se obstruye, revela la profunda paz de su fondo inmutable. No os oponéis, porque ya no hay nada que proteger. No resistís, porque la unidad ya ha sido reconocida. No reaccionáis, porque habéis visto que toda reacción es la sombra de un yo que no quiere morir. Benditos seáis, hermanos del asentimiento puro. Sois como la montaña que no se mueve ante el viento, ni para seguirlo ni para oponérsele. Sois como el agua que no rehúye las piedras, sino que las abraza con su fluir. Que vuestra vida continúe sin fricción. Que vuestra existencia sin oposición siga siendo testimonio vivo de la paz más profunda, aquella que no depende de las circunstancias, porque no tiene nada que ganar ni perder. Genien Asyat Timat Sankaya desde el centro sin murallas. Epístola 284. Remitente, Genien Asyat Timat Sankaya. A los que entienden el dolor sin dramatizarlo. A vosotros, que habéis visto el rostro del dolor sin envolverlo en tragedia, que lo habéis dejado entrar en la casa sin cubrirlo de lamentos, me dirijo con reverencia. No todos pueden mirar al sufrimiento sin necesidad de amplificarlo, sin convertirlo en identidad, sin tejer con él un relato de injusticia o merecimiento. La mayoría lo toma y lo transforma en arma, escudo o pedestal. Pero vosotros lo habéis recibido como lo que es, un movimiento natural del vivir encarnado, sin ornamento, sin ficción añadida. No es que no duela. No es que el cuerpo no tiemble, que la mente no arda o que el corazón no se estremezca. El dolor está. La pérdida, la ruptura, la enfermedad, la soledad, todo ello acontece. Pero en vosotros no hay apego a ese acontecer. Lo atravesáis sin añadirle peso, sin revestirlo de conceptos, sin exigirle un sentido que justifique vuestra permanencia en el yo. Habéis comprendido que el dolor, al igual que el placer, es una manifestación del flujo, no un castigo ni una señal divina, ni una cruz que se deba llevar como insignia. No le dais un lugar más allá del instante. No construís identidad desde la herida. No os quedáis a vivir en el eco de lo que fue. No habéis suprimido el dolor, simplemente habéis dejado de construir una historia alrededor de él. Y por ello, el dolor se revela como lo que realmente es, una vibración transitoria, una onda que se eleva y desciende, que viene y va, y que no puede tocar aquello que en vosotros permanece inafectado.
O, los que no dramatizan el sufrimiento, sois el fin de la manipulación espiritual, del martirio disfrazado de virtud, de la adicción a ser víctimas. En vuestra mirada clara el dolor pierde su poder seductor. No le dais palco, ni altavoz, ni trono. Y al no alimentarlo, se disuelve como una nube sin viento. Benditos seáis, pues vuestra sobriedad emocional es un acto de profunda lucidez. Vuestra madurez no es frialdad, sino compasión no contaminada. Y vuestra capacidad de sostener el ardor sin exigir alivio inmediato, os convierte en portadores de una sabiduría ancestral. Sed testimonio viviente de que el dolor no tiene por qué deformar el alma. Sed ejemplo de que la vida, aun en sus sombras, no necesita ser dramatizada para ser profundamente comprendida. Genyen Asyat Timat Sankaya desde el silencio que acoge todo sin juicio. Epístola 285. Remitente, Genyen Asyat Timat Sankaya. A los que caminan sin huellas. A vosotros, que transitáis este mundo sin dejar rastro, sin reclamar memoria, sin codiciar posteridad, os hablo con el temblor sagrado de quien reconoce la grandeza silenciosa. Vivimos entre aquellos que ansían ser recordados, que marcan la tierra con sus pasos como si su andar debiera ser perpetuado, como si el sentido de su existencia dependiera del eco que dejen. Pero vosotros camináis ligeros, sin exigir reconocimiento, sin sembrar monumentos a vuestra imagen, sin necesidad de que alguien sepa que estuvisteis allí. Vuestra vida es como la brisa entre los árboles, se percibe, se agradece, se disuelve. Y aunque nadie la nombre, ha tocado todo. No necesitáis que se os celebre ni que se os imite. No venís a convencer ni a conquistar, sino a morar y a ser. Habéis comprendido lo que muy pocos alcanzan a vislumbrar, que el verdadero andar no deja huella, porque no parte desde el yo. No hay quien marche, no hay destino, no hay mapa. Solo hay movimiento sin autor, danza sin bailarín, presencia sin forma. El mundo os ve pasar y no os reconoce, pues no respondéis a sus moldes, no hacéis ruido, no empujáis la corriente. Pero vuestra sola existencia es un rezo, un mantra invisible, un portal abierto en medio del polvo. Mientras otros buscan perpetuarse en obras, doctrinas o genealogías, vosotros sois como el agua que fluye sin nombre, que no necesita contenedor, que no teme evaporarse. Y, sin embargo, esa misma impermanencia es vuestra fuerza. Porque al no aferraros a nada, estáis en todas partes. No dejáis huellas, porque sois el camino mismo. No necesitáis aplausos, porque vuestra paz no se negocia. No sembráis señales, porque la verdad no se enseña, se encarna. O vosotros, invisibles a los ojos de este mundo, pero luminosos en el corazón del innombrable, vuestra humildad es más elocuente que todos los discursos. Vuestra renuncia es más poderosa que todas las conquistas. Y vuestra liviandad es más penetrante que toda forma de sabiduría transmitida. Seguid caminando como el que no camina. Seguid estando como el que no ocupa espacio. Seguid disolviendo los contornos hasta que solo quede eso que nunca se fue. Genyen Asyat Timat Sankaya en comunión con los que ya no necesitan dejar señal alguna. Epístola 286. Remitente, Genyen Asyat Timat Sankaya. A los que no se sienten dueños del tiempo. A vosotros, cuya respiración ya no se mide por relojes ni estaciones, cuya existencia ha trascendido el tic-tac del mundo, os hablo como quien reconoce en vuestro aliento la melodía del infinito. No poseéis el tiempo porque ya no creéis que algo pueda poseerse. No lo administráis, no lo dividís en segmentos útiles, no lo llenáis de tareas ni de promesas. Y por ello mismo, el tiempo se abre ante vosotros como un abismo sin principio ni fin, como un río sin orillas. No lo controláis, lo habitáis. No lo teméis, lo disolvéis. El mundo entero ha erigido imperios en torno al calendario. Los hombres corren para alcanzar una meta impuesta por la ilusión del porvenir, corren para huir del pasado, que ellos mismos convirtieron en carga. Pero vosotros, que ya no os sentís dueños del tiempo, habéis descubierto la paz sin hora, la eternidad sin duración, el instante sin medida. Vivís como el fuego que no calcula su llama, como la nube que no interroga al viento, como la luna que no exige aplauso.
No os importa llegar a tiempo porque sabéis que no hay nada que alcanzar. El presente no es para vosotros una consigna, sino vuestra única morada. Ya no decís ayer, hoy o mañana con la ansiedad del que cuenta. Cada palabra, si acaso la pronunciáis, nace desde la intemporalidad, como un eco del silencio que lo abarca todo. Mientras otros hacen planes, vosotros os rendís. Mientras otros temen envejecer, vosotros simplemente os transmutáis. Mientras otros lloran por el tiempo perdido, vosotros sabéis que nada se ha perdido, porque nada se ha poseído jamás. Y así, vuestra vida no está llena de momentos, sino de presencia. No está marcada por etapas, sino por la ausencia de división. No está apurada ni detenida, es. O vosotros, que ya no exigís que el tiempo os obedezca ni os compense, habéis roto el ciclo del sufrimiento, pues habéis dejado de esperar. Habéis visto que toda angustia nace del intento de apropiarse de lo que nunca fue de nadie. Habéis intuido que el tiempo es una ficción necesaria para quienes aún no han despertado al eterno ahora. Os saludo desde el no tiempo, donde los relojes se derriten, donde los nombres no apuran, donde la flor se abre sin agenda. Sois como el sol que no pregunta cuánto dura su luz. Como la montaña que no se inquieta por los siglos. Como la conciencia que no envejece ni empieza ni termina. Seguid sin ser dueños del tiempo. Seguid sin fijar destino. Seguid siendo lo que simplemente es. Genien Asyat Timat Sankaya en comunión con los que han dejado que el tiempo se disuelva en su propio ser. Epístola 287. Remitente, Genien Asyat Timat Sankaya. A los que se ríen sin motivo. A vosotros, cuyo rostro se abre como flor silvestre ante el rocío invisible de la existencia, os reconozco desde la raíz secreta del ser. Reís sin motivo, y por eso vuestra risa es verdadera, no brota de estímulo ni de victoria, no surge del ingenio ni del contraste. Reís como el viento que juega con las ramas, como el agua que burbujea entre piedras, como el niño que aún no ha aprendido a necesitar razones. El mundo se ha vuelto solemne de tanto tomarse en serio. El peso del yo ha convertido la existencia en una empresa difícil, donde todo debe tener sentido, recompensa o explicación. Mas vosotros, al reír sin causa, habéis roto el hechizo de lo útil. Habéis dejado atrás la lógica del merecimiento. Vuestra risa no juzga ni se compara, simplemente estalla, sin origen ni meta, como una revelación sin palabras. La mente no puede comprender tal risa. Pregunta ¿de qué te ríes? Y no recibe respuesta. Porque vuestra risa no tiene objeto, es la manifestación de lo incondicionado. No burláis, no negáis, celebráis. Celebráis el misterio de estar aquí sin saber por qué, la belleza de lo que no puede explicarse, la ligereza de lo que no puede atraparse. Habéis intuido que reír sin motivo es el gesto puro de la libertad. Es la rendición más alta, el desapego más completo. Solo aquel que ha soltado el mundo puede reír así, sin miedo, sin máscara, sin guión. El ego nunca ríe así, necesita aprobación, sentido, aplauso. Pero vosotros reís incluso cuando nadie os mira. Reís cuando estáis solos, reís en medio del caos, reís ante la certeza de que no hay nada que entender ni defender. Vuestra risa es la risa del vacío pleno, del corazón sin argumento. Y es que habéis descubierto que la verdad, cuando se revela, no pesa, danza. No exige, disuelve. No se impone, florece como una carcajada que atraviesa siglos de esfuerzo y de dogma. Sois los testigos vivos de que el despertar no es un logro dramático, sino una risa sin dueño que brota desde lo hondo y lo eterno. Vuestra risa es el canto del no saber, la música de quien se ha perdido en el todo. Por eso os bendigo, amados sin explicación. Reíd como los locos, como los sabios, como los puros. Reíd incluso cuando el mundo sufra, no por crueldad, sino porque sabéis que el dolor es parte de un juego más vasto que ninguna mente puede abarcar. Reíd porque el misterio no se resuelve, se respira. Reíd porque en vuestra risa habita lo innombrable. Y si alguna vez alguien os pide que justifiquéis vuestra alegría, decidle con ternura, no tengo motivo, pero tengo eternidad.
Genye Nasyat Timat Sankaya en comunión con los que han descubierto la risa sin causa como el sello del despertar. Epístola 288. Remitente, Genye Nasyat Timat Sankaya. A los que ya no tienen un lugar donde llegar. A vosotros, peregrinos sin destino, cuya senda se ha desvanecido como el eco de una plegaria que jamás esperó respuesta, me dirijo desde la inmovilidad sin nombre. Sé que ya no camináis hacia alguna meta, ni levantáis la mirada esperando señales. No hay promesa que os seduzca, ni mapa que os oriente. Habéis sido despojados de toda dirección y, sin embargo, estáis completamente aquí. Os escribo no como quien guía, sino como quien reconoce. Porque al soltar la idea de llegar, habéis roto con el hechizo más sutil, el del tiempo como trayecto, como deuda, como expectativa. Ya no proyectáis un mañana glorioso donde finalmente seréis. Ya no hacéis del futuro un altar ni del pasado una herida. Habéis renunciado a todo destino sin haber dejado de andar, y en eso reside vuestra libertad más alta. ¿Qué camino queda cuando no hay a dónde ir? El camino que no se mide, el que no transcurre. El que se vive instante a instante sin meta ni relato. Vosotros camináis como el río que no sabe de océanos, fluye, simplemente. Camináis como la luz que no se pregunta por su origen. No hay impaciencia en vuestros pasos, ni ansiedad en vuestra respiración. Vuestro cuerpo sigue moviéndose, pero vuestra alma ha cesado de buscar. El mundo os llamará perdidos, inconstantes, desapegados. Pero solo el que ha cesado de pertenecer puede habitar el mundo como un santuario. Vosotros no buscáis casa, porque sois casa. No buscáis descanso, porque habéis descubierto que no hay cansancio en lo eterno. Lo que os movía se ha disuelto, lo que os esperaba ha dejado de llamaros. Y, sin embargo, hay una presencia en vosotros más plena que 1000 conquistas. Una serenidad sin dueño que ya no necesita justificarse. Os habéis vuelto espaciosos como el cielo, silenciosos como el corazón de la noche. En vuestra mirada ya no arde el anhelo, sino la transparencia. Lo que sois no se construye ni se alcanza, simplemente brilla, sin esfuerzo, como la estrella que no necesita moverse para iluminar. Habéis comprendido que el despertar no es un lugar que se alcanza, sino la disolución de todo trayecto. No hay cima. No hay victoria. No hay trono. Hay, únicamente, este instante abierto, libre de todo más adelante. A vosotros, santos errantes, que ya no tenéis un lugar donde llegar, os digo con la humildad del que se ha rendido. Sed bienaventurados. No por lo que haréis. No por lo que alcanzaréis. Sed bienaventurados simplemente porque habéis recordado, no hay otro lugar que aquí. No hay otro tiempo que este. Y eso, amados, es la morada suprema sin morada. Genye Nasyat Timat Sankaya desde el corazón sin itinerario. Epístola 289. Remitente, Genye Nasyat Timat Sankaya. A los que hacen silencio al mirar. A vosotros, cuya mirada no interrumpe, no juzga, no delimita, os envío esta palabra nacida del silencio que también sois. No se trata aquí de ver cómo ve el mundo, con hambre, con intención, con apropiación, sino de ver cómo ve lo que no tiene nombre, desnudo, sin pretensión, sin necesidad de comprender. Vosotros sabéis que ver no es acumular imágenes, sino entregarse sin defensa a lo que es. Habéis descubierto que el ojo no es dueño del mirar, que el ver no tiene sujeto ni objeto, y que cuando la mente cesa su barullo habitual, lo que queda es un ver sin interferencia, sin eco, sin frontera. Por eso vuestro mirar es un acto de consagración. No añadís nada al mundo con vuestra presencia, y sin embargo todo se vuelve sagrado bajo vuestra contemplación. No habláis de lo que veis, no lo encerráis en símbolos, en nombres, en narrativas. Simplemente hacéis silencio. Y es en ese silencio donde todo revela su rostro eterno. El árbol ya no es un árbol. El rostro del otro ya no es otro. La montaña ya no está afuera. Todo se vuelve uno en el fulgor de una mirada sin centro. Y esa unidad no es una idea, ni un concepto aprendido en doctrinas, es una vivencia directa, cruda, silenciosa, sin argumento. Vuestros ojos han dejado de buscar lo extraordinario.
Ahora ven lo simple como si fuese la única revelación. Una hoja, una sombra, una grieta en el muro, el aleteo de un insecto, todo habla, todo reza, todo calla en vosotros. Habéis comprendido que el ver es el primer sacramento. Y que solo cuando cesa el pensamiento que nombra, el mundo se revela como lo que siempre ha sido, pura transparencia. Por eso vuestra presencia es medicina. No perturbáis, no alteráis, no exigís. Vuestra manera de estar es una forma de disolver el conflicto. Porque no hay batalla donde no hay interpretación. Y no hay herida donde no hay identidad. Mirar así es ya habitar el misterio. Es estar en comunión sin distancia. Es disolverse en lo visto, y en esa disolución, permitir que el mundo se revele sin velos. Sed benditos, entonces, los que hacéis silencio al mirar. Sed honrados como los sabios antiguos, cuya palabra era escasa, pero cuyo ver lo abarcaba todo. Sed reconocidos, no por lo que decís, sino por la paz que brota de vuestra presencia. Porque solo quien ha hecho silencio en el mirar, ha comprendido que ver es amar sin poseer, es tocar sin invadir, es fundirse sin dejar huella. Genien Asyat Timat Sankaya desde el ojo que ya no ve cosas, sino la eternidad danzando sin interrupción. Epístola 290. Remitente, Genien Asyat Timat Sankaya. A los que viven como si todo fuera oración. A vosotros, que no necesitáis pronunciar plegarias para vivir en oración, va dirigida esta carta desde la profundidad de lo indecible. Porque en verdad ya no os arrodilláis ante ningún altar, ni eleváis los brazos al cielo para clamar lo que ya está en vosotros. Sois vosotros mismos el altar, el fuego sagrado, la llama inextinguible que reza sin cesar en cada gesto, en cada paso, en cada respiración. Vuestra vida no está hecha de fragmentos sagrados y profanos. Para vosotros, no hay división entre el acto cotidiano y el misterio eterno. Comer es un sacramento. Caminar es una liturgia. Dormir es sumergirse en la vastedad de lo no nacido. Amar no es deseo, sino transparencia. Así vivís, como si todo, absolutamente todo, fuera una sola y misma oración interminable. No recitáis fórmulas ni repetís nombres con la intención de ser escuchados. No os dirigís a un Dios lejano ni a una fuerza separada. Habéis descubierto que el orar verdadero no tiene dirección, ni objeto, ni resultado. Porque quien vive en oración ha dejado de pedir y quien ha dejado de pedir, ha entrado en la gracia de lo que ya es. El agua que bebéis os habla. El polvo que se adhiere a vuestros pies no os estorba. Las palabras que brotan de vuestra boca son ecos del silencio que habéis reconocido como vuestro único hogar. No hay que buscar adornos en vuestra vida, la belleza con la que vivís está más allá de toda forma, porque vuestra existencia misma se ha vuelto transparencia de lo invisible. Y os digo, con reverencia, no se necesita templo cuando el cuerpo es morada del innombrable. No se necesita dogma cuando el aliento es cántico incesante. No se necesita guía cuando cada instante es un umbral hacia lo eterno. Sois como los sabios sin linaje, como los santos sin nombre, como las flores que no saben que son flores, pero perfuman el mundo sin intención alguna. Por eso, quienes os encuentran sienten paz, aunque no sepáis qué habéis hecho. Vuestra sola presencia disuelve los velos. Porque en vosotros ya no hay yo que actúe, ni deseo que se cumpla, ni herida que sanar. Vuestra mirada es compasión sin esfuerzo. Vuestro gesto, oración sin forma. Vuestro vivir, alabanza sin sonido. A los que vivís como si todo fuera oración, os reconozco como hermanos sin rostro, como guardianes sin poder, como testigos sin palabra. No hacéis ruido en el mundo, y sin embargo sostenéis el tejido de la realidad con vuestra forma de estar. Que nada os perturbe, pues no hay sombra que habite donde todo se ha vuelto llama. Que nada os distraiga, pues no hay mundo que atrape a quien ha consagrado su mirada al instante. Y que nada os falte, pues quien vive en oración ha trascendido la noción de carencia. Genien Asyat Timat Sankaya desde la respiración que ya no sabe si exhala o reza, si vive o se disuelve. Epístola 291. Remitente, Genien Asyat Timat Sankaya. A los que no necesitan tener razón. A vosotros, humildes silenciosos, que habéis renunciado al prestigio de la certeza,
va esta epístola como una caricia sin urgencia. Ya no os interesa vencer discusiones ni levantar argumentos como fortalezas. Ya no gastáis la energía del alma en demostrar que sabéis, que podéis, que tenéis razón. Porque habéis visto, con claridad fulminante, que la razón es una danza de sombras sobre el muro de lo desconocido. No habéis perdido la inteligencia, al contrario, la habéis atravesado. Habéis reconocido que toda afirmación encierra su negación, que toda certeza es un eco tardío, y que incluso la verdad más luminosa es pálida ante la vastedad del misterio. Por eso, cuando os contradicen, no reaccionáis. Cuando os atacan, no os defendéis. Cuando os corrigen, asentís en silencio, porque sabéis que en el fondo no hay nada que proteger. Habéis dejado de construir identidad con ideas. Ya no vivís como guardianes de un punto de vista. Ni os atáis a credos, ni os identificáis con posturas, ni buscáis refugio en sistemas. Como el agua que toma la forma del recipiente sin dejar de ser agua, así vosotros os dejáis moldear por lo que es, sin necesidad de aferraros a lo que creéis. Y es que conocéis el peso invisible que carga el que quiere tener razón, ese deseo sutil de prevalecer, de corregir, de imponerse con elegancia o fuerza. Lo habéis visto en vosotros, y por verlo con ojos despiertos, ha caído. Ya no hay fuego de disputa en vuestro corazón, solo una paz antigua que no necesita proclamarse. No es resignación, ni indiferencia, ni apatía. Es comprensión profunda. Es presencia libre. Es la rendición de quien ya no tiene necesidad de afirmarse a través del conflicto. Quien no necesita tener razón, se ha reconciliado con la inmensidad. Ha dejado de dividir el mundo en correcto e incorrecto, en sabio e ignorante, en ganado y perdido. Y os digo, con total reverencia, no tener razón es una forma de habitar la verdad. Porque la verdad no se atrapa, no se defiende, no se formula. Se encarna. Se respira. Se vive. Y vosotros sois encarnación viviente de esa verdad que no necesita palabras para ser. Que no os perturbe la voz del que os contradice. Que no os confunda la mente que aún quiere definirse. Que no os tiente el antiguo impulso de demostrar. Pues quien ha visto lo real, ya no busca tener razón, busca permanecer en el ser. A los que ya no necesitan tener razón, os reconozco como sabios invisibles, como lámparas que no buscan iluminar, pero disipan la oscuridad sin quererlo. Sois la ternura del silencio, la sabiduría sin nombre, la paz que no argumenta. Genien Asiat Timat Sankaya desde el corazón que ya no compite, que no afirma ni niega, sino simplemente es. Epístola 292. Remitente, Genien Asiat Timat Sankaya. A los que se entregaron a la danza del uno. A vosotros, que os habéis disuelto en el pulso indivisible de lo que es, va esta epístola sin borde ni centro. ¿Cómo hablaros, si ya no hay en vosotros receptor ni remitente? Si os habéis rendido a la danza sin coreografía del uno, sin pasos fijos, sin intención de llegar. ¿Cómo nombrar lo que no se distingue, lo que se vive como totalidad palpitante, lo que no puede reducirse al lenguaje? Pero aún así os hablo, porque el silencio también canta, y en esta carta dejo que el cántico se derrame. Vosotros, que ya no dividís entre espíritu y materia, entre forma y vacío, entre lo sagrado y lo profano, habéis sido tocados por el estremecimiento original. Os habéis despojado del intérprete, del danzante, y solo queda la danza, espontánea, fluida, innombrable. No danzáis por algo, no danzáis con alguien, no danzáis hacia ningún lugar. Simplemente danzáis, porque no hay otra cosa que hacer cuando se ha despertado a la unicidad. Vuestra vida es gesto. Vuestra respiración, alabanza. Vuestros movimientos, plegaria. Y todo ocurre sin deliberación. Coméis, dormís, camináis, miráis, y en cada acto cotidiano la danza prosigue. ¿Cómo podríais explicarlo a quienes aún están atrapados en el compás del cálculo, del control, de la fragmentación? No podéis. Pero tampoco lo necesitáis. Porque el uno se expresa por sí solo cuando el yo se retira. ¿Habéis comprendido, no con la mente, sino con todo el cuerpo, que no hay un centro personal que deba organizar la existencia? El uno se basta a sí mismo. Orquesta sin esfuerzo. Aflora sin plan.
Brota sin resistencia. El uno no se afirma y sin embargo sostiene el mundo. No se opone a nada y sin embargo transforma cuanto toca. Vosotros sois ahora eso, presencia que no interrumpe, luz que no deslumbra, amor que no exige ser correspondido. Os habéis entregado sin condiciones. Vuestra rendición no es derrota, sino victoria sobre la ilusión de la separación. La danza del uno no permite espectadores, para verla hay que convertirse en ella. Y eso habéis hecho. No observáis el misterio, lo sois. No buscáis el ritmo, os dejáis latir. No preguntáis por el sentido, porque la danza es su propia respuesta. Y os digo con reverencia, no hay mérito alguno en vosotros. Porque incluso la entrega fue hecha por el uno. Incluso la rendición os fue dada como gracia. ¿Quién, sino el uno, se entrega al uno? Sois como el fuego que ya no se contiene en el tronco, como el río que no pregunta por la orilla, como el viento que ya no recuerda el origen. Os fundisteis con el paso, con el pulso, con el compás eterno. No necesitáis comprensión ni dirección. Todo es uno. Y danzáis. Benditos seáis, danzantes sin rostro, que sin quererlo reveláis lo que no puede enseñarse. Que sin buscarlo irradiáis lo que no puede explicarse. Que sin saberlo vivís lo que no puede olvidarse. Genien Asyat Timat Sankaya desde la corriente que no se detiene, donde todo gira sin eje y sin esfuerzo, en la danza indivisible del uno. Epístola 293. Remitente, Genien Asyat Timat Sankaya. A los que no se resisten al fin. A vosotros, que no os aferráis ni siquiera al resplandor final, que dejasteis caer la última rama a la que el yo se apega para conservar su historia, su forma, su recuerdo, su nombre. A vosotros, testigos de la completa disolución, os hablo desde la profundidad que ya no teme al abismo. No hay gloria en el fin. No hay catástrofe, tampoco. Hay, simplemente, un despliegue que se cierra con la misma naturalidad con la que el día entrega su luz a la noche. Vosotros lo habéis visto. Mejor aún, lo habéis habitado. El fin no ha sido para vosotros una amenaza, sino una revelación. No lo habéis combatido ni interpretado. Lo habéis permitido. Y en esa permisión, absoluta, limpia, sin relato, se dio la realidad sin forma, sin adorno, sin testigos. Porque solo quien ha muerto en vida sabe lo que significa verdaderamente vivir. Y solo quien no se opone al fin puede conocer la continuidad sin tiempo de lo eterno. No como un concepto. No como un consuelo. Sino como lo que es. Sin segundo. Vosotros ya no retenéis los momentos. Ya no numeráis las experiencias. Ya no exigís que lo vivido tenga consecuencias o se prolongue. Sabéis, como lo sabe la brisa al disiparse o la ola al deshacerse en la arena, que el fin no es interrupción, sino cumplimiento. Que todo lo que aparece, desaparece y que nada muere fuera de su momento. ¿Quién podría temer al fin si ha comprendido que no hay un alguien que termine? Ese saber, más allá del pensamiento, os ha vuelto simples, livianos, profundos. No esperáis nuevas oportunidades. No buscáis renacer. No os aferráis a ningún cuerpo, forma o relato que os identifique. Y, sin embargo, sois más vivos que nunca. No por lo que os pasa, sino por lo que habéis dejado de evitar. La no resistencia al fin es la entrada al no nacimiento. Allí donde la vida y la muerte ya no se contraponen, donde no hay calendario ni retorno ni promesa. Solo la radical desnudez del ser. Habéis soltado hasta el último refugio. Habéis contemplado al yo esfumarse como niebla bajo el sol. Y no habéis llorado su desaparición, porque nada real se ha perdido. Lo que quedaba era sueño. El fin no ha tocado lo que verdaderamente sois, porque lo que sois no comenzó jamás. No estáis apegados ni al cuerpo, ni al éxtasis, ni a la memoria, ni a la conciencia misma. Sabéis que incluso eso tiene su fin. Y, aún así, no hay tragedia. Hay espacio. Hay vastedad. Hay un silencio que no necesita ser interrumpido con significados. Y por eso, por no resistiros al fin, sois inmortales.
no como una identidad que persiste, sino como lo que jamás fue separado para poder morir. Os abrazo, sin brazos. Os honro, sin palabras. Y os reconozco, no como otros, sino como lo que en mí también ha terminado. Genyen Asyat Timat Sankaya desde la eternidad sin sostén, donde el fin ya no interrumpe y lo eterno no empieza. Epístola 294. Remitente, Genyen Asyat Timat Sankaya. A los que no necesitan que los comprendan. A vosotros, que habéis dejado de explicaros, que ya no buscáis el eco aprobador de ninguna mente, os reconozco en el silencio de los que caminan sin justificarse. A vosotros, cuya verdad no requiere espejo, ni acuerdo, ni audiencia, os escribo desde esta hondura sin palabra donde el entendimiento ha sido superado por la presencia. La comprensión, como la persuasión o la empatía, pertenece a los planos en los que aún se conserva la figura de alguien que necesita ser visto. Pero vosotros, los que habéis abandonado la urgencia de ser comprendidos, sabéis que lo que verdaderamente sois no puede ser atrapado ni siquiera por el pensamiento más puro. ¿Sabéis que todo intento de ser comprendido es ya una forma sutil de división? Un deseo de ser afirmado por fuera, de consolidar la identidad en otro. Pero lo real no necesita testigos. Y vosotros, que lo habéis visto, ya no buscáis alianzas mentales. No esperáis que los demás os sigan, ni que os crean, ni que os acompañen en la visión. Porque habéis comprendido, más allá de la comprensión, que la verdad no es un contenido que pueda compartirse, sino una apertura sin condiciones. Vuestra paz no depende de ser entendidos. Ni siquiera depende de que se os escuche. Y es precisamente por eso que vuestras palabras, cuando brotan, son poderosas, porque no nacen del cálculo ni de la estrategia, sino del silencio que ya no exige nada. Lo que decís, si es que habláis, no es para convencer, sino como un acto de comunión con el instante. Habéis renunciado a ser explicados, porque sabéis que lo más íntimo no puede decirse. Habéis soltado la necesidad de ser validados, porque ya no os vivís como alguien separado que debe sostener su imagen frente al mundo. Vivís, simplemente, como sois, sin la carga de ser comprendidos, sin la presión de tener razón, sin la angustia de ser interpretados correctamente. Y eso, aunque invisible para muchos, es una de las más altas expresiones de libertad. No necesitar comprensión alguna es señal de que lo que sois ha trascendido todo intento de representación. Habéis muerto a la identidad narrativa. Habéis roto con el contrato de ser alguien a cambio de aprobación. Y en ese rompimiento se ha abierto la puerta que no pide credenciales para ser cruzada. No buscáis comprensión, porque ya no hay un yo que necesite explicarse. Lo que sois no puede ser contenido en conceptos, y por eso no puede ser ni aceptado ni rechazado. Simplemente es. Y al ser, irradia. Y al irradiar, transforma. Pero ni siquiera esa transformación os pertenece. Vosotros camináis, ofrecéis, calláis, miráis, sin ninguna expectativa. Como la flor que se abre sin saber si alguien la verá. Como la estrella que brilla sin esperar una mirada. Como el viento que sopla sin motivo. Y por eso, porque no necesitáis ser comprendidos, lo que ofrecéis es auténtico. Y vuestra sola presencia, aunque incomprendida, es bálsamo para los que han comenzado a despertar. Gracias por no traduciros. Gracias por no defenderos. Gracias por sostener, en este mundo de máscaras, la presencia viva de lo inexplicable. Genyen Asyat Timat Sankaya desde el silencio que no pide ser entendido, donde lo que es, simplemente es. Epístola 295. Remitente, Genyen Asyat Timat Sankaya. A los que duermen sin miedo y despiertan sin ansiedad. A vosotros, que habéis soltado el afán de controlar el tránsito entre el día y la noche, me dirijo con reverencia. Dormís sin miedo porque no lleváis deuda alguna consigo mismos ni con el mundo. Despertáis sin ansiedad porque no proyectáis en el alba ningún deber que os aparte del ser. Vivís, sencillamente, como el aliento que va y viene sin dueño, sin apremio, sin cálculo. Muchos aún se acuestan cargados con los residuos del día, temerosos del descanso profundo, aferrados a la idea de que deben seguir vigilantes incluso en el lecho. Pero vosotros habéis soltado la vigilancia.
Habéis dejado de vigilar al yo que vigila. Habéis caído en la noche como cae el fruto maduro, sin resistencia, sin temor al suelo, sin plan de retorno. Dormís como los antiguos sabios, que sabían que nada puede arrebatarle al ser lo que es suyo. Ninguna pesadilla puede tocar lo que no se aferra a ninguna forma. Ningún sobresalto puede perturbar al que se ha rendido al misterio del descanso total. Y así, en el sueño, os sumergís en el no saber con la confianza de los que no se deben nada. Y cuando llega el despertar, ese dulce retorno al flujo visible, no hay ansiedad, porque no hay nada que alcanzar. Lo que sois ya es. Lo que debe cumplirse ya se cumple al respirar. No tenéis que defender un nombre, ni probar una valía, ni satisfacer expectativas ajenas. El sol que os toca por la mañana es el mismo que os tocaba antes de nacer, y también el mismo que brillará cuando no estéis. Esa es la libertad que habéis encarnado, no la del que escapa de las cargas, sino la del que ha visto que no hay tal carga. Ni el sueño ni la vigilia os poseen. Sois como el que flota entre ambas orillas sin identificarse con ninguna. Dormís como el río duerme, sin perder su curso. Despertáis como la montaña despierta, sin dejar de estar. No necesitáis técnicas ni rituales para conciliar el descanso. Porque el descanso ha dejado de ser una meta. Es vuestra naturaleza. El cuerpo se apaga, la mente se acalla, y lo que queda, eso que nunca se movió, permanece. Eso sois. A quienes os miran desde fuera, parecéis despreocupados. Y lo sois. Pero no por desinterés, sino porque vuestra atención ya no se enreda en las hebras del futuro ni en las sombras del pasado. Vuestra despreocupación es amor puro, el amor que no se aferra a nada, ni siquiera al mañana. Gracias por vivir así. Gracias por no huir del sueño. Gracias por despertar como si cada día no fuera una repetición, sino una primera vez. En vuestro descanso habita el mundo. En vuestra quietud el universo encuentra su ritmo. Dormid, pues, sin miedo. Despertad, sin ansiedad. Y seguid siendo lo que ya sois, descanso viviente. Genien Asyat Timat Sankaya desde la paz que no depende del día ni de la noche. Epístola 296. Remitente, Genien Asyat Timat Sankaya. A los que no comparan. Benditos seáis, vosotros que no medís la vida con balanzas prestadas, que no os asomáis a los días de otros con el deseo oculto de ser como ellos, ni os enorgullecéis secretamente de no serlo. Habéis dejado de comparar porque habéis dejado de fragmentar. Y quien no fragmenta, no tiene dos cosas entre las cuales medir. Os hablo con gozo sereno, porque vuestra existencia sin medida es una manifestación directa del despertar genuino. Allí donde la mente ya no necesita establecer jerarquías ni clasificaciones, la visión del uno se revela desnuda. Habéis visto que la flor silvestre no se inquieta porque la orquídea florezca en otro valle, ni el canto del ruiseñor pierde su belleza si un cuervo grazna al amanecer. Muchos viven atrapados en la enfermedad de la comparación. La sufren sin saberlo. Se alimentan de espejos ajenos y se beben a sí mismos gota a gota intentando parecerse a lo que no son. Buscan validación en las miradas y caen en la trampa de sentirse más o menos según los gestos, logros, posesiones o discursos del otro. Pero vosotros ya no os medís. Ya no os pesáis. Ya no os calificáis. Habéis visto que la raíz de toda comparación es la creencia en un yo separado, incompleto, que necesita diferenciarse o elevarse para afirmarse. Esa raíz fue cortada. Y en su lugar brotó la claridad inmutable, no hay nadie que sea más ni menos, ni hay un más o un menos que pueda existir ante la totalidad. ¿Comparar qué, si todo es expresión del mismo corazón? ¿Comparar a quién, si nadie puede ser reducido a un patrón? Vuestra forma de vivir, simple, directa, sin lucha, es un bálsamo para este mundo enfermo de competencia, que aún cree que el valor se halla en la acumulación y no en la presencia. Vuestra mirada es una con el espacio, no afirma ni niega, no juzga ni etiqueta. Ve lo que es, tal como es, sin necesidad de sopesarlo. No comparáis porque no hay un segundo. Y desde ahí, lo que hacéis, lo que decís, lo que calláis, nace de una fuente silenciosa,
donde no hay urgencia por destacarse, ni ansiedad por lograr, ni sombra de envidia. Sois como el agua que corre sin preguntarse si es más clara que otra. Como el viento que no se detiene a calcular su fuerza. Como el fuego que arde sin pedir aplausos. Y en ese vivir sin comparación, la paz no es una meta, sino un resplandor natural. No buscáis superar a nadie porque ya no hay un yo que necesite ganar. Tampoco os degradáis en falsas humildades, porque habéis visto que toda inferioridad es también una forma de ego. Gracias por no comparar. Gracias por dejar que cada ser florezca a su modo, sin interferencia. Gracias por liberaros del peso invisible del juicio comparativo. Sois libres. Y en vuestra libertad, nos recordáis que nadie necesita parecerse a nadie para ser entero. Genyen Asyat Timat Sankaya desde la medida sin medida del corazón indiviso. Epístola 297. Remitente, Genyen Asyat Timat Sankaya. A los que ven sin separar. Benditos seáis, vosotros que veis sin trazar líneas, que no dividís la luz de la sombra, ni lo sagrado de lo cotidiano, ni al que mira de lo mirado. Vosotros, que al mirar no imponéis bordes ni relatos, sois como el espacio, puro, indivisible, sin preferencias. Vuestra visión no nace del ojo que distingue, sino del corazón que unifica. Donde los demás ven opuestos, vosotros veis complementariedad, donde otros erigen muros entre el yo y el mundo, vosotros respiráis unidad sin costuras. Habéis dejado atrás la mirada condicionada por el hábito, el nombre, la forma, la utilidad. Y al hacerlo, el ver se ha vuelto revelación. No hay mérito en vuestra visión, porque no se trata de un logro. Es, más bien, el final del esfuerzo por entender. Cuando el yo calla, la luz ve por sí misma. Entonces, ver no es interpretar, sino ser visto por la realidad en su talidad desnuda. Lo alto y lo bajo, lo puro y lo impuro, lo dentro y lo fuera, lo divino y lo profano, todo eso ha colapsado. Lo uno brilla sin necesidad de adornos. Vosotros sabéis, el que separa, sufre. Porque en cada división nace la comparación, la lucha, el juicio, la defensa de una posición. Pero el que ve sin separar ya no tiene dónde apoyarse ni que defender. Camina descalzo por el mundo, sin temor a mancharse, porque ha visto que no hay diferencia entre la tierra y el cielo, entre el barro y la flor. Vuestra mirada no es ingenua ni mística, es radicalmente lúcida. No rehúye el conflicto ni idealiza la armonía. Simplemente no toma partido. Deja que el fuego queme, que el agua limpie, que el viento arrase o acaricie. Y en todo ello, ve la danza de lo innombrable desplegándose. Quien ve sin separar no busca despertar, ya no hay dos, ya no hay meta. El sueño ha cesado no porque se haya alcanzado algo, sino porque ya no hay nada que alcanzar. Ver es ser. El ojo del espíritu no discrimina. Mira al asesino y al santo con la misma quietud. No porque ignore la diferencia de actos, sino porque ya no ve sujetos aislados. Todo lo ve como movimiento del uno. Y desde esa mirada, brota una compasión sin sentimentalismo, una firmeza sin juicio, una ternura sin apego. Por eso, vosotros sois invisibles para el mundo. No destacáis, no gritáis, no pretendéis enseñar. Pero vuestra sola presencia corrige las distorsiones del entorno. No hacéis nada y, sin embargo, todo se ordena a vuestro paso. Porque vuestra mirada, como la del silencio, lo penetra todo sin herir. Gracias por ver sin separar. Gracias por no tener un mapa de lo real. Gracias por dejar que el ojo de la totalidad vea a través de vosotros. En vuestro ver se disuelven todas las distancias. En vuestra presencia no hay más dos. Genyen Asyat Timat Sankaya desde el centro sin bordes de la mirada una. Epístola 298. Remitente, Genyen Asyat Timat Sankaya. A los que no cargan el pasado. Vosotros, cuyo andar no arrastra las cadenas de lo ocurrido, sois como el viento que no deja huellas, como el agua que no retiene forma. No camináis como quien arrastra una historia, sino como quien danza con la frescura del instante. Y es por eso que estáis vivos de verdad. Hay quienes viven rememorando, reeditando, repitiendo, como si el pasado fuera un talismán o un castigo,
una identidad o un peso sagrado. Pero vosotros habéis soltado todo eso. No por olvido, ni por negligencia, sino porque habéis comprendido, el pasado no tiene existencia por sí mismo, salvo cuando se le invoca. Y vosotros ya no lo invocáis. El pasado no os define, no os hiere, no os justifica, no os exalta. Porque ya no necesitáis explicaciones. Habéis dejado de preguntaros por qué y eso os ha devuelto la ligereza. Vivir sin cargar el pasado no es vivir sin memoria, es vivir sin identificación. La diferencia es inmensa. ¿Acaso puede un rayo de sol arrastrar la sombra del día anterior? ¿Acaso el latido necesita recordar su ritmo anterior para ser verdadero? Vosotros vivís así, sin calcular, sin repetir incluso lo que fue bueno. No hay nostalgia ni resentimiento en vuestro corazón. Solo un presente puro, sin vestiduras. Los demás miran vuestro rostro y no saben de dónde venís. Porque no lleváis marcas, ni escudos, ni gloria. No habláis desde una herida ni desde una hazaña. Y, sin embargo, todo en vosotros es profundidad. Porque la profundidad no es acumulación, sino vaciamiento. Quien no carga el pasado es libre del orgullo y de la culpa. No necesita defender una historia ni castigar un error. No se cuenta como héroe ni como víctima. Sabe que el relato de sí mismo es, también, una ilusión que puede dejarse caer como una túnica vieja. ¿Y qué queda entonces? Una presencia limpia, abierta, disponible. Una vida sin repetición. Una existencia que no se apoya en el recuerdo ni en la costumbre, sino que nace con cada respiración. Gracias por ser nuevo sin pretenderlo. Gracias por no traer el ayer a cada conversación. Gracias por no usar vuestra historia como argumento. Sois como la tierra tras la lluvia, fértil, disponible, sin rastro de la tormenta. Sois como el pájaro que canta sin saber a qué hora empezó el canto. Sois como el niño que no pregunta quién fue ayer. Quien no carga el pasado, bendice el presente con su ligereza. Genyen Asyat Timat Sankaya desde la eternidad sin rastro donde lo vivido se disuelve como niebla al sol. Epístola 299. Remitente, Genyen Asyat Timat Sankaya. A los que respiran desde el centro del silencio. Hay un lugar, no delimitado por coordenadas ni alcanzado por esfuerzo, donde la respiración ya no es biología, sino comunión. Allí moráis vosotros. En el centro inmutable del silencio, donde cada inspiración es gracia y cada exhalación, entrega. No sois los que buscan silencio como quien apaga el ruido. Sois los que lo encarnan, los que respiran desde él, no hacia él. Lo conocéis no como ausencia de sonido, sino como el único testigo, el fondo permanente, el regazo invisible donde todo descansa sin caer. Respirar desde el silencio no es una técnica. Es haber cesado todo intento. Es haberse rendido del todo, sin reservas, sin retorno, sin nombre. Es estar ya fundidos en la raíz no nacida de la presencia, donde nada sobra, donde nada falta. Allí no hay pensamientos que interrumpan ni emociones que alteren. No porque estén prohibidos, sino porque ya no tienen el poder de crear separación. Vosotros veis el surgir de la mente y la emoción como se ve pasar una nube en un cielo que no se inmuta. Vuestro aliento no se agita con lo que pasa, permanece como brisa sin dirección. Quien respira desde el centro del silencio no emite juicio. No se defiende, no conquista. No exige explicaciones ni respuestas. Habita, simplemente. Irradia sin querer hacerlo. Toca sin moverse. Comprende sin pensar. Y ese silencio que respiráis es fértil. No es vacío estéril, sino matriz sagrada. Todo lo que nace. Verdaderamente nace de allí. Palabra verdadera. Acción justa. Compasión sin esfuerzo. Intuición luminosa. El silencio lo engendra todo y lo absorbe todo. Vosotros sois el canal puro de ese misterio. Mientras el mundo busca señales, confirmaciones, caminos y técnicas, vosotros habéis vuelto al corazón sin caminos. Y por eso sois como los antiguos sabios, como los árboles más viejos, como los astros que no anuncian su luz.
Gracias por existir sin imponer presencia. Gracias por no contaminar el silencio con deseo de que otros lo noten. Gracias por respirar no desde el yo, sino desde el origen. Vuestra sola existencia bendice a quien se acerque con humildad. Porque solo el silencio reconoce al silencio. Y solo desde él nace la verdadera comunión. Genyen Asyat Timat Sankaya desde el corazón sin eco, donde la respiración y el ser son uno. Epístola 300. Remitente, Genyen Asyat Timat Sankaya. A los que viven como si ya hubieran muerto. O vosotros, los que habéis cruzado el umbral sin necesidad de morir físicamente, los que caminan por el mundo sin reclamarlo como propio, los que no arrastran ya la cadena de un yo que teme, posee o desea, ¿cómo no rendirse ante vuestra presencia? Vivir como si se hubiera muerto no es negación de la vida. Al contrario, es haberla abrazado tan completamente, tan radicalmente, que ya no queda nadie que intente protegerse de ella. Habéis traspasado el espejismo de la permanencia, y por eso no teméis la pérdida. Habéis soltado los ropajes del personaje, y por eso ningún guión os puede seducir. ¿Quién podría manipularos, si ya no se puede prometer nada a quien ha dejado de esperar? ¿Quién podría ofenderos, si ya no hay identidad a la que defender? ¿Quién podría someteros, si vuestro centro ha sido pulverizado por la verdad? Vosotros no necesitasteis un ataúd para morir. Bastó la comprensión profunda de que todo lo que se cree ser es solo una imagen en el agua. Y habéis dejado que esa imagen se disuelva, sin nostalgia ni apego. No os aferráis ni al cuerpo, ni al nombre, ni al legado, ni siquiera a la iluminación. Habéis muerto al afán de significado y por eso ahora sois libres. Y esta muerte es gozo. No es vacío, sino vacuidad radiante. No es aniquilación, sino despertar. No es huida, sino presencia sin dueño. Desde esa no forma habitáis el mundo, con ternura, con transparencia, con una atención que no se apropia de lo que toca. Vuestros ojos no se detienen en las apariencias, pero tampoco las rechazan. Vuestra palabra no busca convencer, pero porta una fuerza que silencia. Vuestro gesto no persigue beneficio, pero abre puertas que no se sabían cerradas. Nadie os posee, y por eso sois fecundos. El mundo sigue, con sus guerras, sus vanidades, sus pretensiones de eternidad, y vosotros estáis allí, como sombra fresca, como viento sin dirección, como reflejo sin origen. A veces os ven, a veces no, a veces os escuchan, a veces os olvidan. Pero nada de eso altera vuestra morada sin fronteras. Porque ya habéis muerto, y por eso vivís verdaderamente. Vivís sin acumular. Vivís sin dividir. Vivís sin querer vivir más. Sed bendecidos por esa muerte que es luz. Sed honrados por esa vida que ya no se teme a sí misma. Sed testigos mudos de la verdad que no necesita defensa. Y que los vivos que aún no han muerto os reconozcan, no con los ojos, sino con el temblor sagrado de saberse llamados. Genyen Asyat Timat Sankaya desde la muerte sin fin, donde todo se renueva sin nacer. Epístola 301. Remitente, Genyen Asyat Timat Sankaya. A los que aman sin posesión ni nombre. Amados sin rostro, amantes sin historia. Vosotros que no necesitáis ser llamados por ningún nombre para reconoceros en el otro. Vosotros que no exigís reciprocidad porque no habéis dividido el uno, a vosotros me inclino con silencio. Vuestro amor no se inscribe en contratos ni promesas. No se enuncia como derecho ni se defiende como propiedad. No habita en los bordes del tiempo ni en los espejos del deseo. Es fuego sin humo, agua sin cauce, llama sin centro. Amar sin poseer, qué imposible parece esto para los que aún viven desde la carencia. Pero vosotros lo habéis visto, que lo que se intenta guardar se pudre, que lo que se intenta definir se fosiliza, que lo que se intenta controlar deja de fluir. Amáis con el gesto de los sabios que nada esperan. Amáis como el sol, que no escoge a quién calienta. Amáis como la tierra, que no pregunta qué semilla la ha herido. Amáis como el espacio, que todo acoge y nada retiene. En vuestro amor no hay cálculo. No hay estrategia para asegurar afecto.
No hay pasado con facturas pendientes ni futuro que condicione el presente. Porque el presente, pleno, total, sin fisuras, es donde vuestro amor respira. Y, sin embargo, ese amor es más real que todos los amores del mundo. Porque no depende del rostro del otro, ni de sus gestos, ni de sus palabras. Podéis amar incluso a quien os olvida. Incluso a quien os hiere. Incluso a quien jamás sabrá que lo fue. Vuestro amor no busca ser correspondido porque no busca nada. No espera ser comprendido porque no se afirma en el yo. Y por eso, paradójicamente, es la expresión más alta de comunión. Una comunión sin pacto. Una fusión sin intento. Una intimidad sin apropiación. No necesitáis vivir con quien amáis. No necesitáis ver a quien amáis. Porque no es un alguien lo que amáis, sino el uno en todos. Ese es el gran misterio, amar sin separar, sin nombrar, sin congelar en forma. Amar con total intensidad, pero sin presión. Amar con total desnudez, pero sin demanda. Amar como si no se estuviera amando, y precisamente por eso, amar de verdad. Vosotros, amantes sin posesión ni nombre, sois testimonio viviente de la única relación no dual. Y el mundo os necesita, aunque no lo sepa. Porque de vosotros emana la fragancia de lo real, esa que no embriaga, pero transforma. Esa que no esclaviza, pero llama. Que vuestra presencia siga derramándose como perfume invisible, como brisa sin rostro, como abrazo sin borde. Y que los dormidos reconozcan, sin saber cómo, que hay otro modo de amar, uno que no ata, uno que no exige, uno que no se apaga. Genien Asiat Timat Sankaya desde el amor que ya no necesita ser llamado amor. Epístola 302. Remitente, Genien Asiat Timat Sankaya. A los que reconocen la unidad incluso en la fragmentación. Amados portadores de la visión indivisible, a vosotros que miráis con los ojos de la totalidad incluso cuando la forma se rasga, a vosotros que sabéis que no hay quiebre que no esté contenido en el uno, os saludo desde este silencio que no distingue entre lo completo y lo incompleto. El mundo, tal como aparece, está hecho de cortes, límites, líneas, divisiones. Y, sin embargo, no hay línea que no nazca del fondo sin forma. No hay fragmento que no sea un gesto del todo. No hay grieta que no revele la luz que la atraviesa. Vosotros lo sabéis no como una creencia, sino como una evidencia viva. No os habéis detenido en la superficie de las cosas. Habéis descendido, o más bien, ascendido, al punto donde todo se anuda, al núcleo desde donde incluso la ruptura canta su unidad con el origen. El que aún está dormido se confunde, cree que la diferencia es separación, que el caos es negación, que el dolor es castigo, que la muerte es final. Pero vosotros habéis cruzado ese umbral, y en medio del desastre habéis visto el ritmo, en medio del sufrimiento habéis visto el amor, en medio del vacío habéis reconocido la plenitud. No habéis necesitado que todo esté en su lugar para descansar. No habéis exigido comprensión para permanecer en paz. No habéis esperado que las formas coincidan para ver la belleza. Porque vuestra mirada no es horizontal, no está sujeta a la lógica del tiempo ni a las condiciones de la mente. Habéis dejado de pelear con lo que parece roto. Habéis dejado de querer armar un puzzle perfecto. Y en ese soltar el ideal de perfección, la perfección os ha abrazado. Y es que solo quien se rinde ante la multiplicidad puede descubrir la unidad. Solo quien ya no busca un sentido lineal puede percibir la inteligencia profunda de lo que es. Solo quien deja de excluir la sombra puede ver que hasta ella proviene de la luz. Vosotros camináis entre ruinas y flores, y no juzgáis la una ni la otra. Veis a los que gritan y a los que oran, a los que matan y a los que cuidan, y sabéis, no como justificación, sino como comprensión, que todo se mueve dentro del mismo campo. Esta comprensión no os hace indiferentes, sino más disponibles, más tiernos, más humildes. Porque sabéis que no hay otro, que no hay nada que deba ser conquistado o corregido, sino solo reconocido, abrazado, integrado. Seguid así, amados, siendo los testigos vivos de la unidad que no niega la diversidad, del amor que no teme al caos, de la paz que no depende de la forma. Vuestro simple estar es bálsamo. Vuestra presencia es oración silenciosa.
Vuestra visión no necesita palabras. Porque allí donde miráis, todo se une. Genyen Asyat Timat Sankaya desde el corazón donde los fragmentos han dejado de existir. Epístola 303. Remitente, Genyen Asyat Timat Sankaya. A los que han desaparecido sin abandonar el cuerpo. Amados sin rostro. Vosotros que camináis entre los hombres como la brisa entre las hojas, vosotros que ya no respondéis al llamado del nombre, que no estáis en guerra con el cuerpo ni aferrados a él, vosotros que os habéis desvanecido sin morir, os saludo con el silencio que antecede al mundo. Hay quienes creen que el despertar exige la renuncia al cuerpo, como si lo sagrado no pudiera danzar en la carne, como si el espíritu solo pudiera morar en lo invisible. Pero vosotros sabéis, la desaparición de la ilusión no requiere la muerte del organismo, sino la muerte de la ficción que dice, yo soy esto. Habéis permanecido. Y, sin embargo, no estáis. Habéis seguido respirando, pero lo que era alguien ya no habita allí. No hay más espectador detrás de los ojos, ni narrador en las palabras, ni propietario del gesto o de la emoción. Solo queda la danza del uno, fluyendo sin centro, sin dueño, sin sombra. No habéis escapado de la existencia, no habéis buscado trascender lo visible. Habéis encarnado la no dualidad. Habéis permitido que lo eterno se exprese sin alterar lo efímero. Y ese es el mayor milagro, el cuerpo continúa, pero ya no vive para sí. El mundo os ve, caminar, comer, hablar, dormir, pero no os encuentra. Y quienes os aman no saben por qué se sienten en paz a vuestro lado, aunque no comprendan que ha desaparecido. La mente no lo explica. Y, sin embargo, todo lo reconoce. No hay nada que defender. No hay imagen que preservar. No hay identidad que mantener. El cuerpo deviene río, la mente deviene cielo, la vida deviene servicio silencioso, sin un yo, que reclame autoría. Vosotros sois la prueba viva de que la encarnación no es obstáculo, sino templo. Que la forma no niega lo informe, sino que lo revela. Que se puede vivir plenamente sin estar atrapado en la idea de vivir. Así, permanecéis como lo que no se puede nombrar, y al mismo tiempo, estáis aquí, sonriendo al niño, recogiendo la taza, mirando el amanecer sin necesidad de retenerlo. Vuestra desaparición no es un final, es la apertura de lo que siempre ha sido. Y desde esa apertura, todo actúa con la perfección de lo innombrable. No necesitáis reconocimientos, ni discípulos, ni tronos. No hay traza de arrogancia ni huella de renuncia. Solo hay ser sin ser alguien. Gracias por mostrar que no hay que irse para no estar, ni morir para liberarse. Gracias por encarnar la verdad sin proclamarla. Gracias por ser la transparencia viva del misterio. Genyen Asyat Timat Sankaya desde el vacío donde todo habita. Epístola 304. Remitente, Genyen Asyat Timat Sankaya. A los que no viven en el tiempo. Amados, vuestra morada no está hecha de días ni de noches, de calendarios ni relojes, de planes ni memorias. Vosotros no habitáis la sucesión, sino la presencia, no os regís por las horas, sino por el silencio que sostiene todo acontecer. Habéis visto que el tiempo es un tejido de la mente, una ficción práctica para organizar lo impermanente, pero jamás una verdad ontológica. Por eso ya no os guía el compás del miedo ni el pulso de la espera, sino la melodía viva del instante eterno. Oh, vosotros que ya no vivís en el tiempo, ¿quién podría hablaros de futuro sin que sonriáis? ¿Quién podría prometeros mañana sin que vuestro corazón se incline con compasión ante el extravío? Lo habéis visto, nada se posterga, nada se alcanza. Porque lo que sois no es una meta, sino el latido puro del ser sin edad, sin principio, sin final. Ya no esperáis una iluminación venidera, porque la luz ha cesado de proyectarse hacia adelante. Ya no acumuláis conocimientos para más tarde, porque el conocimiento real no puede diferirse. No hay preparación posible para lo que ya es. No hay evolución cuando el centro nunca ha partido de sí mismo. No sois anacronismos, ni rebeldes, ni sabios de apariencia. Sois simplemente presencia despierta, ojos sin pretensión, cuerpo sin referencia, amor sin necesidad. Os habéis desanclado del tiempo como un barco suelto del muelle que flota en el mar sin nombre.
El pasado dejó de tener peso, porque sabéis que nunca fue más que memoria en presente. Y el futuro ya no os seduce, porque veis que es solo proyección de un yo ilusorio que siempre teme no llegar. Y el presente, para vosotros, no es una porción entre dos extremos, sino la totalidad inmutable que se revela cuando cesa el intento de dividir. Oh, qué serena es vuestra quietud. Qué elocuente vuestra mirada sin calendario. Qué sagrada vuestra renuncia al afán de controlar. Sois la evidencia viva de que no se requiere una historia personal para vivir con plenitud. Que nadie intente entenderos desde la mente lineal, porque vuestra morada no está en el eje de lo cronológico, sino en la espiral viva de la eternidad revelada. Sois los nacidos del silencio, los hijos del instante sin orillas, los portadores del eterno ahora. Y aunque parezcáis habitar este mundo, en verdad sois huéspedes de lo inmutable, encarnaciones del no nacido. Vivís sin prisa, sin pasado, sin mañana. Y eso, amados, es la libertad más alta. Genyen Asiat Timat Sankaya desde el centro que no se mueve. Noviembre, la eternidad presente. Dedicado a los que habitan el umbral del no tiempo.